Estimados todos, muy buenos días, estimados todos. Reciban un cordial saludo. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por regalarnos este maravilloso día y a todos ustedes por estar presentes en la capacitación que se desarrollará el día de hoy, viernes 26 de noviembre del año 2021. La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia le da la más cordial bienvenida a este importante evento. Esperando que el contenido y desarrollo del mismo sea de provecho para cada uno de nosotros que trabajamos velando la salud de los ciudadanos, desarrollaremos a continuación el tema licencias, trabajo remoto y descansos médicos en trabajadores del Hospital Cayetano Heredia, a cargo del médico cirujano Enrique Emilio Cueva Díaz, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desempeña desde el año 2015 hasta la actualidad, y también ha trabajado como médico de personal de bienestar del Hospital Cayetano Heredia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenos días ¿Sí? con todos. Quiero agradecer el día de hoy la presencia de todos nuestros compañeros de trabajo y iniciar la capacitación en mención acerca de las licencias por vulnerabilidad, trabajo remoto y descansos médicos que se dan en el Hospital Cayetano Heredia. Esto para nosotros como unidad de seguridad y salud en el trabajo es un tema importante, porque de no hacerse de manera correcta genera varios problemas, no solamente para nuestra unidad o para el hospital, sino también puede generar varios problemas para el propio trabajador. Y la idea de esto es que el trabajador tenga las cosas claras para que no tenga ningún problema en el caso que tenga que accesar a cualquiera de estas opciones, como las licencias, o el trabajo remoto o los descansos médicos, entre otros. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Lo primero que quiero aclarar son que voy a dar algunos puntos exactos o algo muy preciso acerca de algunas cosas como es la atención en psicoprofilaxis. Como ustedes sabrán, antes de la pandemia, la atención que daba médico de personal era realizada por mi persona. Y era en el consultorio que se encuentra frente a odontología pediátrica. Debido a la pandemia y que ese consultorio no era el más adecuado, la unidad de seguridad del trabajo con apoyo de bienestar solicitamos y gestionamos que sea la atención en psicoprofilaxis, que es un ambiente más adecuado, más ventilado, para que ahí podamos atender a los trabajadores que no tengan contacto con ningún paciente, que sea una zona para ellos solamente, y que podamos darle el mejor beneficio posible. Pero también tenemos que hablar más adelante acerca de qué hacer cuando un trabajador tiene que realizar alguna atención en horarios que no está psicoprofilaxis atendiendo. También voy a hablar acerca del aislamiento y los descansos médicos, las licencias por vulnerabilidad, licencias por maternidad, lactancia, trabajo remoto y licencias sin goce de haber de manera sucinta, porque es algo que no manejamos nosotros, pero tenemos que tener algunas cosas claras. Con lo que respecta a la atención en psicoprofilaxis. Primero y antes que nada, la atención la hemos reducido por horarios, ahora es de 8 a 1 p.m., ustedes ya saben eso, es simplemente necesario que el trabajador saque en caja. Yo sugiero que el ticket que vayan a sacar para que puedan efectuar su atención no sea en la caja de emergencia, esto debido a que deben acordarse de que emergencia es una zona que está contaminada y para sacar un ticket cero lo pueden hacer en otro lugar. Entonces, ya con algunos jefes de departamentos me han informado que a veces los trabajadores se acercan a esa zona en horarios pico y podría haber la posibilidad de que estén saliendo contaminados de esa área. Entonces, como recomendación es que el trabajador saque su ticket cero, no en la caja de emergencia, sino en cualquier otra caja.
Ningún otro requisito. Ahora, en caso de terceros, les menciono de que no estamos solicitando el ticket cero, no, tampoco no los dejamos de atender, se atienden igual. Solamente solicitamos que nos informen de que son terceros para poder atenderlos sin ningún problema. ¿Cómo es el flujo de la atención? El paciente acude a psicoprofilaxis por alguna dolencia. El médico va a evaluar y determinar si requiere algún tipo de descanso médico o prueba complementaria. Entonces, lo que sucede es que muchas veces el paciente y los trabajadores en general han ido y de frente nos han solicitado que mandemos una prueba molecular o una prueba antigénica, y la razón que nos mencionan es que simplemente ya pasó un mes o 2 meses desde su última prueba y quieren verificar cómo están. Entonces, tenemos que explicarle al trabajador de que esto no es el flujo correcto. La decisión de tomarse una prueba molecular o no es dada por el médico. No es que tengamos la capacidad de simplemente hacer un barrido con pruebas moleculares. En este momento no podemos hacer eso. Entonces, siempre tiene que haber una evaluación médica y el médico determinará si se requiere o no algún examen complementario o algún otro procedimiento. ¿Cómo es el horario de atención en psicoprofilaxis? Ahora, si el paciente tiene sintomatología compatible con COVID, en los horarios que corresponden a psicoprofilaxis, que es decir, de lunes a viernes, de 8 a 1. Si es de 8 a 1 de lunes a viernes, ¿qué debe hacer? Acudir a psicoprofilaxis con su ticket cero, más nada. Pero si la atención que se requiere es en un horario que no corresponde a psicoprofilaxis en ese momento, puede acudir sin ningún inconveniente, sin ningún problema al área de triaje COVID. Esto ya es algo que está coordinado desde meses anteriores con esa área, con la jefa de esa área, y sabe que los trabajadores en horario de atención de psicoprofilaxis van a atenderse en psicoprofilaxis con médico de personal. Pero en horarios que no corresponde a psicoprofilaxis, ellos van a recibir a los trabajadores sin ningún inconveniente. El médico tratante ya verá si le da, si le manda, si le indica que se realice una prueba molecular, una prueba antigénica, una placa o lo que vea el médico necesario en ese momento. Ya es decisión del médico de triaje COVID. Lo que sí es que ya el médico de triaje COVID tiene conocimiento de que si por A motivos está encontrando a un trabajador sospechoso de COVID, nos tiene que informar a nosotros. Pero también nosotros solicitamos de que si el trabajador se atiende en esos horarios en psicoprofilaxis y le están sacando una prueba molecular porque hay alguna sospecha a COVID, que por favor el trabajador no se acerque a nuestra oficina, sino no hay necesidad de eso, sino que simplemente nos informe al anexo 363 para que nosotros podamos registrar esa atención. Para nosotros es importante registrar esas atenciones porque vamos haciendo vigilancia de los resultados de la prueba molecular. En el caso de que salga positivo, hay todo un flujo distinto en los pacientes, en los trabajadores, en la cual la unidad se encarga de conectar al paciente con un grupo de médicos que hacen seguimiento vía telefónica. Entonces, el trabajador que da positivo, comienzan a llamarlo a su número de celular todos los días o de manera interdiaria a los médicos que hacen este seguimiento. Lo vigilan, van registrando su sintomatología, van registrando cómo va evolucionando y finalmente, al completar el tiempo de aislamiento correspondiente, ese médico que le está haciendo el seguimiento indica que debe estar, que puede estar ya de alta y le solicita que se acerque a psicoprofilaxis con nosotros para que podamos proceder a realizar el alta epidemiológica, que es un tema ya de un registro virtual a través de una página del MINSA, que se requiere por ley. Entonces, es importante que si un trabajador se atiende en un horario que no corresponde a nosotros en triaje COVID, por favor nos informe. Los médicos de triaje COVID van a informar de nosotros acerca de eso. Pero si por hay motivos a ese médico se le escapa y no nos informa, solicitamos el apoyo también del trabajador y que a través de ese anexo nos avise de lo sucedido
nos mande si desea por foto, vamos a pasarle un número de celular en ese caso, para que nos pueda informar a través del WhatsApp acerca de esa atención, la receta que le han dado, la indicación que le han dado, y todo eso pueda quedar registrado. Entonces, es un dato importante que necesitamos siempre el apoyo de todos los trabajadores que tomen conciencia de ese detalle. Si el paciente tiene sintomatología no COVID, eso es cuando tenemos un tema de un paciente que puede ser sospecha de COVID, pero si el paciente tiene sintomatología no COVID en horarios que no corresponde a psicoprofilaxis, el paciente puede acudir a emergencia. O sea, todo lo que es emergencia no COVID puede ser atendido ahí. Si es que realmente es una emergencia, acudir a emergencia. En otros casos que no sea una emergencia, per se, una emergencia verdadera, puede atenderse en los consultorios de atención inmediata sin ningún problema, pero siempre y cuando sean horarios en los cuales nosotros no nos encontramos. Es más, se ha coordinado desde hace meses también con la gestión de que los médicos no deben atender a trabajadores en horario que médico de personal está atendiendo. Teóricamente, y lo digo teóricamente porque a veces no sucede de esa manera, algunos médicos que están en horarios en los cuales médico de personal también está, atienden a trabajadores, dan descansos médicos, y cuando ese descanso médico se tramita, en algunas ocasiones puede haber observaciones de por qué ese médico atendió en un horario a un trabajador que no le correspondía a los trabajadores, porque eso se atiende a través de médico de personal. Lo otro que puede ocurrir es que si un trabajador acude a médico de personal, a psicoprofilaxis, en ocasiones el médico que está atendiendo ahí en médico de personal dará la indicación de una interconsulta a alguna especialidad. Cuando ya médico del personal ha hecho la interconsulta, sí, en esa ocasión sí van a ser los trabajadores atendidos por esa especialidad y ellos serán los encargados de atender y dar el descanso respectivo de ser necesario. Entonces, pueden atenderse en emergencia, pueden atenderse si es una emergencia verdadera, o pueden atenderse en consultorio de atención inmediata, o en otro consultorio cuando nosotros no estamos atendiendo o no es el horario correspondiente a psicoprofilaxis. Si se brinda un descanso médico, debe entenderse que el descanso médico lo brinda el médico que realiza la atención y ningún otro. Esto lo resalto y lo pongo en mayúsculas porque es algo que está sucediendo frecuentemente, ya sean diferentes especialidades, a veces cirugía, a veces emergencia, a veces gastroenterología, que atienden a un trabajador, hasta le pueden realizar un procedimiento o atendieron una emergencia en un horario de sábado o domingo en la madrugada o similares, y el médico que atiende le dice al paciente o al trabajador que vaya con nosotros, a médico de personal, a que le tramitemos el descanso, que le demos el descanso. Esto es algo que nos sucede siempre, que es algo que es repetitivo y que ya varias veces se ha conversado con los jefes de departamento. Y los jefes de departamento saben que ni siquiera legalmente esto es posible. La única persona que puede dar el descanso es el médico que atiende. No puede ser un médico que no ha atendido a ese paciente. No puede ser un médico que es la primera vez que lo ve y le va a dar ese descanso. Por consiguiente, médico de personal no puede dar un descanso médico a una persona que nunca atendió. Si le hicieron un procedimiento, si lo atendieron en emergencia, en un horario que no correspondía y requirió que le den descanso médico o similares, el médico encargado de dar ese descanso médico es el médico que atendió. Nosotros, a veces, en algunas ocasiones, cuando es algún tema de COVID, cuando es un tema de COVID, sí lo damos porque tenemos el registro de las pruebas moleculares y con eso nos basamos en dar ese descanso. De no ser un tema de COVID, solamente el médico tratante es el responsable de brindar el descanso médico. Ahora, un detalle para tener en cuenta es la diferencia entre un aislamiento y un descanso médico en casos de COVID. Lo que pasa es que, como todos sabemos, actualmente los casos de trabajadores con COVID han disminuido bastante. Tanto así que desde que inició la vacunación, nuestra estadística nos informa
de que no tenemos desde hace meses de meses ningún trabajador que se haya complicado, ningún trabajador que haya requerido una hospitalización por un estado de gravedad. Tenemos un par de trabajadores que sí están actualmente hospitalizados en la Villa Panamericana, pero estos son casos especiales porque son trabajadores que en su momento decidieron de manera personal no vacunarse por X razones. Pero los trabajadores que están vacunados, actualmente no tenemos ninguno de ellos que esté con un cuadro severo ni que requiera una hospitalización. Es algo importante de saber. Entonces, frente a eso, cada vez vemos que el trabajador acude por sintomatología relativamente leve. Todavía en este momento seguimos con el criterio de que todo podría ser COVID hasta que se descarte lo contrario. Entonces, a pesar de que la sintomatología pueda ser leve, toca descartar la posibilidad de que el paciente o el trabajador tenga COVID. ¿Cómo hacemos? Solicitamos una prueba molecular. Pero si es un tema leve y que solamente estamos descartándolo de manera rápida o sin que el trabajador tenga mucha incomodidad, molestias o sintomatología, lo que mandamos es un aislamiento preventivo, mayormente de 3 días. ¿Por qué de 3 días? Porque es el tiempo que demora el resultado de la prueba molecular. Si esta prueba molecular da negativo, la gestión ha visto por necesidad de que ese tiempo de 3 días se devuelva a futuro, ya coordinando con la jefa del departamento o con su jefe, que se devuelva el tiempo de aislamiento de 3 días. Si la prueba molecular sale positiva, obviamente ese tiempo no se va a devolver. Y este aislamiento se tiene que convertir en un descanso médico. Y ese descanso médico es de 14 días. Los 14 días se puede tomar desde 2 puntos de inicio. El primer punto es del inicio de la sintomatología. O de repente, si el trabajador no define bien esa sintomatología, se pueden tomar los 14 días desde el día de la toma de la muestra para la prueba molecular. Pero en el caso de que salga negativo, es un periodo de aislamiento preventivo que se da y demora 3 días. Y en el caso de que salga negativo, pues el trabajador devuelve este tiempo. Lo importante es recordarnos que en estos aislamientos tiene que entenderse que el médico que lo hace debe tener la cautela o el cuidado de registrar todo de manera correcta y legible, con un nombre de manera legible, un diagnóstico correcto en descarte de COVID. El código es el U072 y el aislamiento de 3 días correspondiente a, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el 4, 5 y 6, que son los 3 días correspondientes. El sello del médico y la fecha de atención sin ningún error, tachones o borrones, porque esto podría invalidar este aislamiento o descanso médico. El descanso médico. El descanso médico también tiene que tener, obviamente, un diagnóstico correcto. Ya no es un descarte, sino es una confirmación frente al COVID. Y el descanso médico correspondiente, en este caso, de 14 días, porque la prueba molecular, en este ejemplo, dio positivo. El inicio sería el 4, en este ejemplo, de mayo, y el término 18 de mayo, y ahí completan los 14 días. El otro detalle importante es la fecha de atención. La fecha de atención, si el descanso inicia el 4 de mayo, el descanso no, o mejor dicho, la fecha de atención no puede ser antes de esta fecha. Puede ser a futuro o puede ser cuando termine el descanso médico, que es lo que hacemos normalmente con los trabajadores, o puede ser el mismo día de inicio del descanso médico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando son descansos médicos por COVID, lo que hemos visto por hacer o la necesidad es que el trabajador, cuando da positivo, se quede en casa, que no tenga que venir al hospital, que no tenga que regresar solamente para tramitar su descanso. El descanso se lo podemos dar una vez que complete los 14 días de aislamiento. Por eso que pongo un check cuando tiene ya el día 18,
que es el día que finaliza su aislamiento o su descanso médico, o el día de inicio, que es el día 4, cuando inicia su descanso médico. Entonces, lo más ideal es que el trabajador que dé positivo no esté en el hospital tramitando estos papeles. El trámite del descanso médico se puede hacer sin ningún inconveniente una vez que se termina el descanso médico. Es lo más ideal, es lo que ya todos los jefes de departamento saben y que no estamos solicitando en ningún momento que el descanso se presente de manera rápida en temas de COVID. No estamos solicitando que se respeten los 3 días que para otros diagnósticos, sino que sea lo mayormente una vez que complete los 14 días de aislamiento. Ahora, cuando el diagnóstico es cualquier otro diagnóstico que no sea COVID, se recomienda que el médico que va a atender, ya sea médico de personal o cualquier otro médico, ponga un diagnóstico entendible. No se puede poner cualquier cosa. El diagnóstico es uno, correspondiente a la decisión del médico que evalúa. El descanso médico lo tiene que poner entendible, cuántos días son, y la recomendación siempre es que ponga el inicio y el fin de las según fechas. La receta de los medicamentos tiene que ir en otra receta, no puede ir en la misma receta. Y la fecha de atención, obviamente, tiene que ser la fecha en que inicia ese descanso. Acá el ejemplo de la receta en otro documento, en otro papel. Y por ese tema de los descansos médicos, eso es lo más importante para lo que nosotros estamos haciendo en psicoprofilaxis. Con el tema de las licencias por vulnerabilidad. Esto es algo que todavía sigue siendo algo que constantemente consultan. Es un tema que hasta el momento, hasta el día de hoy, por ejemplo, me han llegado a la oficina 2 o 3 solicitudes nuevas de aislamiento por ser un trabajador que es vulnerable frente al COVID. Entonces, para que se entienda un poco mejor este detalle de las licencias por vulnerabilidad, se tiene que entender que cuando inició la pandemia, el 15 de marzo, cuando nos dieron el comunicado acá en Cayetano, acá en el hospital, el Estado lo que nos mencionaba era de que simplemente las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas debían quedarse en casa. Sin embargo, no había un documento oficial de eso. Entonces, los trabajadores hicieron sus solicitudes de aislamiento por diferentes diagnósticos que actualmente sabemos que no eran vulnerabilidades. Pero obviamente al inicio de la pandemia todo era nuevo y los flujos eran nuevos y los procesos eran nuevos y se hizo de la manera se intentó hacer de la manera más óptima para beneficio de los trabajadores. Entonces, con el tiempo salieron algunas normas que aclararon cuáles eran estas enfermedades que tenían que considerarse como enfermedades causantes de vulnerabilidad frente al COVID. Entonces, en el 14 de abril del 2020 salió una norma que mencionaba que la edad de vulnerabilidad era mayor de 60 años, un diagnóstico de enfermedad crónica como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica, entre otros. Por ejemplo, también consideró obesidad, pero nunca nos dijo cuánto es el índice de masa corporal a considerarse para ser considerado realmente vulnerable. No ponía detalles. Con los meses fueron avanzando, salieron nuevas normas y esta norma de los lineamientos frente al COVID, de las vulnerabilidades, fue evolucionando y se fue actualizando. Entonces, a un punto en que actualmente esos grupos de riesgo o esos trabajadores que deben considerarse como vulnerables está regido bajo la RM número 972 del 2020. Lo menciono porque esto puede entenderse de que desde el año 2020, noviembre, que sale esta norma, esta RM,
No, hasta el momento no hay ninguna actualización de esta norma y esta norma es la vigente actualmente. Lo que sí se espera, lo que sí se desea y lo que sí se consulta constantemente con el ministerio y con Servir es cuándo van a actualizar esta norma, porque nosotros nos regimos bajo esta norma. Entonces ya tiene que, en nuestra opinión, actualizarse lo más pronto posible esta norma, porque en esta norma, como es de noviembre del 2020, no se consideró el tema de la vacunación. Entonces, ya debería considerarse la actualización de esta norma e incluir el tema de la vacunación, porque en ese caso las vulnerabilidades deberían cambiar. Pero hasta el momento no hay ninguna actualización. Por consiguiente, nosotros nos regimos a la norma actual y vigente, que es esta de acá, que es la 972-2020. ¿Qué dice esta resolución ministerial? Menciona que las personas que son vulnerables son las personas que tienen 65 o más años, personas que presentan comorbilidades como la hipertensión arterial refractaria, y la hipertensión arterial refractaria entendiéndose como un tipo de hipertensión arterial de difícil manejo que requiere 3 a 4 medicamentos antihipertensivos para su control. También la diabetes. Nuevamente, una consulta que me hacen siempre es que los trabajadores, algunos desean retornar y me dicen que su diabetes está totalmente controlada y hasta tienen ya las indicaciones de su médico endocrinólogo donde me confirma que su diabetes está totalmente controlada, pero lamentablemente la norma no refiere si su diabetes tiene que estar controlada o no controlada. Simplemente pone diabetes. Cosa que es importante ese detalle, porque en el caso de hipertensión sí puso el detalle que tenía que ser refractaria. En el tema de diabetes no lo pone, no porque haya un descuido, sino porque para la norma la diabetes indistintamente, si es una diabetes controlada o no controlada, igual personal se le considera vulnerable. Después, otro tipo de comorbilidad también es la obesidad. Y en este caso sí ponen el índice de masa corporal a considerarse para que se le pueda poner como vulnerable a un trabajador. Y ese IMC es de 40 o más. Que en el hospital sí hemos tenido trabajadores que aún siguen como vulnerables por este tema. O sea, ya pasó más de un año y medio, y cuando se manda una revaluación, porque a veces las hacemos para ver si ya podrían cambiar este tema y ser considerados aptos, vemos en las revaluaciones que nos informan que los índices de masa corporal de algunos de estos trabajadores sigue siendo de 40 a más. Por consiguiente, no los podemos reincorporar. Entonces, siempre hay ambos aspectos. Hay trabajadores que se pegan mucho a esto de acá, y que es lo correcto, y debido a ese motivo saben no podemos reincorporarlos. Por el otro lado, hay trabajadores que desean retornar ya, pero tampoco podemos reincorporarlos porque siguen siendo vulnerables. Entonces, yo entiendo que hay muchos trabajadores que están un poco cansados de estar sin realizar actividades en el hospital y que desean constantemente, y me informan constantemente y me dicen y me buscan de que desean retornar de manera voluntaria o que quieren, a pesar de que tengan alguna vulnerabilidad, ya retornar, que sus áreas de trabajo son áreas de poco riesgo, que nunca se ha contagiado frente al COVID, que ya está vacunado con sus 3 dosis, y que por favor haga el documento o el informe para que ya pueda retornar este trabajador. Lamentablemente la norma, hasta que no se actualice, sigue vigente, y lo que dice acá es que esa persona todavía es considerada vulnerable. De repente algunos de ustedes ya los hemos reevaluado 1, 2 o hasta 3 veces, buscando de repente que con el tiempo su vulnerabilidad haya cambiado, por ejemplo el tema de la hipertensión que haya sido controlado, que el peso haya bajado, entre otras cosas, para ver si hay esa posibilidad de retornarlos. Pero en algunas ocasiones se puede y en algunas ocasiones no podemos, y debemos indicar que esa persona debe continuar en aislamiento. Otra comorbilidad considerada actualmente son las enfermedades cardiovasculares, y para esto el diagnóstico o quién va a definir esto
es exclusivamente un cardiólogo. Nosotros tomamos el caso y hacemos la coordinaciones para que cardiología de acá de Cayetano, si fuera factible, que es lo mejor, porque lo trabajamos con un médico que nos apoya bastante, pueda hacer la evaluación de este trabajador y pueda informarnos si sigue siendo o no vulnerable con su enfermedad cardiovascular. Entonces, lamentablemente, pues se entenderá de que no tenemos disposición las 24 horas de cardiología y apenas nosotros consigamos o conseguimos citas, los hacemos y solicitamos que los trabajadores vayan a esas citas para poder definir bien sus casos. Enfermedades pulmonares crónicas, eh, llámese enfisemas, fibrosis, EPITS, similares, bien sustentadas, es decir, que no es suficiente que me informen que tengan una enfermedad de este tipo, sino que tengan un sustento, documentación o los informes médicos donde el médico especialista me indica ese diagnóstico, lo firma y lo sella. Entonces, lo menciono porque a veces me solicitan aislamiento porque soy diabético y más nada, pero no me adjuntan documentación probatoria de que ese trabajador es diabético, de que tiene un problema pulmonar severo, no sin informes, que tiene una cardiopatía sin ningún informe. En esos casos lo que hacemos no es de frente rechazar la solicitud, lo que hacemos es conseguir la cita para que el trabajador pase por el especialista de acá de Cayetano, que me pueda definir si este trabajador es vulnerable según lo que menciona su solicitud. Definitivamente también se considera como vulnerabilidad el tema de cáncer. No requerimos más que el diagnóstico, no se hace mucha investigación en estos casos, y también otros estados de inmunosupresión que pueden ser causales de agravación de la enfermedad de COVID. Ahora, con lo que respecta a la licencia por maternidad y de lactancia. También el año pasado salió una norma que hablaba acerca de los casos de madres gestantes y madres lactantes. Al inicio de la pandemia, la unidad vio por seguridad que mejor, antes de que salga esta norma, ya se comiencen a considerar a las madres gestantes como personal vulnerable. Entonces se mandaron las indicaciones y se dio las licencias correspondientes por gestación. Con los meses, por suerte el Estado simplemente lo que hizo fue confirmar lo que estábamos haciendo y salió la ley que permite las licencias por gestación y madre lactante. Cuando sale esta norma, simplemente nos basamos en esta norma de manera ya más adecuada para que podamos continuar haciendo estas licencias. Esta licencia por gestación la damos nosotros cuando el trabajador, la trabajadora, con una solicitud dejada a mesa de partes, nos informa y nos confirma con documentación probatoria de que está gestando. Se le da la indicación de que esa persona debe estar en aislamiento y de ser factible, cosa que no nos corresponde a nosotros, de ser factible que le den trabajo remoto. Y lo digo que de ser factible porque el trabajo remoto no es algo que nosotros indiquemos, es algo que nosotros sugerimos, porque nosotros no manejamos el tema de trabajo remoto. Entonces, te damos la sugerencia de que hagan trabajo remoto como primera opción y de no ser factible, que queden en aislamiento domiciliario hasta que termine la emergencia sanitaria o hasta que lo indique el Estado. Ahora, tanto las licencias por maternidad, lactancia o licencias por vulnerabilidad son licencias con goce, con recuperación de horas posteriores, porque por ahí hubo un par de trabajadores que me consultaron si tenían que devolver estas horas. Sí, la norma dice que estas horas son a recuperación posterior. ¿Cuándo se comienzan a recuperar? Cuando termine la emergencia sanitaria. Otros trabajadores me consultan si va a ser factible que tengan que recuperar tantos meses. Y la verdad, en ese caso, no estoy muy enterado del caso de cómo van a hacer para poder recuperar este tiempo. Yo supongo que el Estado, cuando manda estas licencias o dio la indicación de que se den estas licencias, no tenía pensado de que el tiempo de la pandemia iba a durar tanto.
Entonces, de repente se pensó inicialmente que estas licencias iban a durar 1 o 2 o máximo 3 meses y que posteriormente ya el trabajador iba a ir devolviendo poco a poco, pero ya vamos casi 2 años de pandemia y no ha salido, no he leído al momento yo donde se indique de cómo va a ser la devolución. Sé que la devolución va a ser posterior a la emergencia sanitaria, pero si va a ser factible tanto tiempo, no estoy muy enterado, no he encontrado ninguna información sobre ese tema. Con las licencias por maternidad y lactancia, eh, damos la licencia a la madre gestante cuando lo solicita y lo documenta de manera correcta, y esa licencia por gestación dura hasta que la trabajadora le dan su licencia por maternidad de 98 días. La licencia por maternidad de 98 días es un descanso que le da su seguro, que puede ser salud o puede ser su médico particular, pero es un tiempo de 98 días que le corresponde por ley, y esa es la fecha, el inicio de ese descanso o licencia por maternidad de 98 días, el inicio de ese tiempo es lo que nos indica el término de la licencia por gestación. Entonces, viene primero la licencia por gestación que damos nosotros, después continúa empalmando la licencia de maternidad que tiene que tramitar la trabajadora, que tiene que gestionar con su seguro o su médico tratante, que le va a dar de 98 días, que es lo que corresponde según ley, y que puede ser, y que mayormente es mitad antes de que nazca el bebé y mitad después de que ya nació. Una vez terminada esta licencia por maternidad de 98 días, la trabajadora solicita ser considerada como vulnerable por madre lactante. Eso también nos llega a nosotros, lo justifica o lo documenta simplemente con la partida de nacimiento del niño, y nosotros nos encargamos de hacer el informe de que esta trabajadora se le debe dar esa licencia, y esa licencia dura o inicia, mejor dicho, cuando termina la licencia por maternidad de 98 días, ese es el inicio, y termina cuando el niño cumple los 6 meses. En algunas ocasiones me han preguntado si ese tiempo es de 1 año o 6 meses. Si ustedes leen la ley no refiere si son 6 meses o 1 año. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue consultar tanto a Servir como al Ministerio y como a un grupo de especialistas cuál es el mejor tiempo, en este caso, que debería considerarse. Los 6 meses de lactancia exclusiva o el año que da permiso de salud de 1 hora de lactancia. Entonces, por temas de seguridad, nos indicaron de que el mejor tiempo en este caso sería los 6 meses. Después de eso, las probabilidades de complicaciones disminuyen muchísimo, entonces no era mayor tiempo necesario. Y es lo que se está haciendo actualmente. Con respecto a esta licencia por maternidad, durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter sanitario declarada por el Estado, el empleador identifica a los trabajadores, mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales. Esa licencia o esta norma o esta ley sigue vigente, no ha cambiado. Uno que otro trabajador por motivos X que realmente no me han comentado, me indicaron de que no solicitaron esta licencia por gestación de repente por miedo de perder guardias o similares, no estoy muy seguro de eso, indicándome de que su trabajo era en áreas del hospital que son de bajo riesgo. Ante esto, mi respuesta simplemente ha sido que todo el hospital ha sido evaluado y que en el hospital no encontramos, no hay áreas o no se consideran áreas, no hay ningún área de bajo riesgo. Todo el hospital puede ser de medio a alto o muy alto riesgo, pero no hay áreas de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque somos un hospital y la situación cambia con nosotros. No somos una empresa, es un hospital y siempre hay contacto con pacientes, ya sea en un área asistencial o un área administrativa. Por eso que el hospital se considera todas, así sean las áreas administrativas, de mediano a alto o muy alto riesgo. Entonces,
Ya eso es decisión, si de cada persona, cómo lo desea hacer, pero si la unidad detecta a un trabajador que es gestante, eh, vamos a hacer las averiguaciones del caso y solicitar a esa trabajadora que presente su documentación necesaria para que podamos hacer el informe respectivo e indicar que esta persona pase a una licencia con goce con recuperación de horas posteriores. Entonces, es algo importante de decir porque a veces he visto trabajadoras que se les nota el embarazo, 33, 34 semanas, que yo realmente no tenía conocimiento de ellos, que conversé con los jefes y me dijeron simplemente que nunca se dieron cuenta. Y cuando converso con la trabajadora, me dice de que, bueno, lo decidió por voluntad propia ocultarlo, por temor o porque iba a perder las guardias o similares. Eh, lo que hacemos nosotros en este caso es mapear a ese trabajador y hacer el informe indicando que debe pasar a licencia hasta que nazca ese niño y después la licencia por lactancia. Entonces, tener un poco de cuidado ahí. Acuérdense que, si bien es cierto, como les mencioné anteriormente, los casos han bajado bastante, no quiere decir que no haya casos. Si bien es cierto, las complicaciones en trabajadores ha disminuido bastante, no quiere decir que no existan casos y que no existan casos de pacientes de afuera, y eso sí está un poco en aumento. Entonces, siempre tener los cuidados necesarios y no descuidarse. El otro tema que iba a conversar es del trabajo remoto y la licencia sin goce. Esto es algo corto, muy, muy rápido, porque de frente o de inicio quiero mencionar que no es un tema que nos corresponde a la unidad de seguridad y salud en el trabajo. No corresponde a mi unidad. Lo menciono porque siempre que algún trabajador solicita trabajo remoto, lo mandan conmigo o lo mandan a la unidad para que le explique cómo puede hacer para acceder al trabajo remoto. Y tengo que mencionar a uno por uno de los trabajadores que no es algo que nosotros manejemos. El trabajo remoto, si es un médico, por ejemplo, lo ve telemedicina. La jefa de telemedicina, la doctora Paola Mendoza, y es la que se encarga de indicar el trabajo remoto en los médicos. Los trabajadores no médicos, depende de su departamento, que le dé trabajo remoto o no. Yo lo que hago en mi unidad es indicar si un trabajador está apto o no está apto o tiene un apto con restricciones para trabajar de manera presencial en el hospital. Si no está apto, yo lo mando a licencia. Le doy la licencia para que se quede en casa. Si estando en licencia, el trabajador con su jefe coordinándolo o con telemedicina lo coordina y le dan trabajo remoto, mi licencia se detiene. Ya no va a estar con licencia porque ya no la necesita porque está con trabajo remoto. Si bien es cierto, está en su casa, está trabajando en su casa. Eso ya no es licencia. Entonces, lo menciono nuevamente porque constantemente vienen esas preguntas del trabajo remoto. No es algo que ve mi unidad, es algo que ven las áreas respectivas, y en el momento que un trabajador acceda al trabajo remoto, la licencia que brinda la unidad por ser vulnerable queda sin efecto. Si al trabajador le cortan el trabajo remoto y sigue siendo vulnerable, recomendamos que el trabajador nos informe que está terminando su trabajo remoto, que no le van a continuar otro mes más, para nosotros reactivar su licencia, porque sigue siendo vulnerable. Con respecto a las licencias sin goce, solamente informar que la licencia sin goce tampoco es algo que se pide en la unidad de seguridad y salud en trabajo. Me vienen constantemente también esos pedidos. No, nosotros no vemos ese tema. Lo que sí es que la licencia sin goce, les puedo informar que se pide mes por mes. No se pide de golpe 3 meses ni nada por el estilo. Y depende del jefe lo acepte o no lo acepte. Una licencia sin goce se puede solicitar, sí. Que va a ser definitivamente aceptada, eso depende del jefe. Por necesidad del servicio, a veces los jefes no pueden darle esa licencia a los trabajadores porque necesitan personal. Entonces, no pueden estar mandando a una persona tanto tiempo, así sea sin goce, si es que tienen tanta necesidad en el servicio. Eso es principalmente lo que quería mencionar, lo que quería exponer el día de hoy. Muchísimas gracias. Y estoy apto, estoy listo para
para brindar las respuestas a las consultas que me deseen hacer. Agradecemos, doctor, por su participación y a continuación voy a leer del chat las preguntas que han puesto algunos participantes. A ver, empezamos con Alvarado, dice, una consulta. Una vez entregado el descanso médico a nuestros jefes inmediatos para el visto bueno, ¿quién es el responsable de entregar el descanso a bienestar? Ya que el servidor está con descanso médico y la avisación demora de un día para otro. La responsabilidad total de que el descanso médico termine siendo recepcionado en bienestar es del propio trabajador. Eso es algo que ha causado bastantes problemas desde tiempo atrás, porque le daban esa responsabilidad mayormente a las secretarias de los departamentos. Pero la secretaria no es responsable de eso. Es decir, que si la secretaria por descuido o pasó algo y se le traspapela y no lo presenta y ya pasa a ser extemporáneo ese descanso, no le va a suceder nada a la secretaria porque ella no es la responsable. El responsable de verificar que todo ha sido tramitado de manera correcta es el propio paciente, el propio trabajador. Siguiente pregunta. Norma dice, buenos días, queremos retornar al trabajo, pero la IPRES no tiene definido salud ocupacional. Permiten retornar siempre y cuando se firme una declaración jurada exonerando la institución y si hay alguna complicación o contagio por COVID. ¿Quiénes en todo caso determinan si la morbilidad está controlado? Ya. Actualmente la norma, o mejor dicho, el año pasado, la norma permitía bajo una ley la reincorporación voluntaria. La reincorporación voluntaria se hacía firmando una declaración jurada de liberación de responsabilidad. Esa norma, que nosotros también aplicamos en su momento, ha sido derogada hace varios meses. Entonces, actualmente no es factible la reincorporación voluntaria de los trabajadores que tienen vulnerabilidades o comorbilidades. Entonces, si en algún lugar lo están haciendo, pues la norma dice que no se puede hacer. Es más, Servir, la entidad de Servir, ya se pronunció en varios informes técnicos acerca de ese tema y donde ratifica lo mismo. Actualmente no hay ningún dispositivo legal que permita la reincorporación voluntaria. Así firmen un documento de liberación de responsabilidad. No se puede hacer. Lo que sí la Unidad de Seguridad y Salud en Trabajo de Cayetano ha hecho es indagar en todas las normas y encontramos una norma que podría permitirnos la reincorporación a los trabajadores que deseen hacerlo de manera voluntaria, pero frente a esto hemos hecho la consulta al ministerio y estamos en espera de su respuesta para ver si es legalmente posible. Pero hasta el momento no hay respuesta, por consiguiente no debería haber ninguna reincorporación voluntaria, no está normado en este momento. Y si van a evaluar algún caso de comorbilidad, ¿quién lo determina? Es el médico ocupacional o el médico de personal de la entidad. Es el que va a determinar haciendo uso o apoyándose en las especialidades de esa entidad. Bien. Otro participante pregunta, ¿licencia por gestantes es para nombrados casi terceros? La licencia de gestación que damos nosotros puede ser para nombrado, puede ser para CAS. Eso no cambia la situación. Pero entiéndase un detalle importante que tiene que ver con salud ocupacional. Salud ocupacional no le da mucha importancia a qué tipo de contrato tenga el trabajador. A nosotros lo que nos interesa es que el trabajador está dentro de la entidad. Por eso que hacemos la sugerencia de que siempre una gestante, indistintamente de su tipo de contrato, tiene que tener algunas restricciones.
Y eso no va de la mano de que si es un tipo de contrato u otro. Entonces, lo que sí les puedo decir que en terceros, los terceros no tienen, que yo sepa, seguro. Salud, no tiene, porque tienen un contrato totalmente distinto. Entonces, nosotros podemos hacer la recomendación de que esa persona se encuentre en aislamiento o ¿cómo se llama? O con algunas sugerencias específicas, pero no habiendo un contrato, es difícil aplicar eso. En un nombrado y en un CAS, eso no hay ningún inconveniente, pero en un tercero, siempre hasta los descansos médicos. No se le puede dar un descanso médico a un tercero porque no tenemos una relación contractual con ese tercero. Lo que se hace en esos casos es coordinar o que el trabajador coordine con su jefe para que vea cómo va a ser, si hay necesidad de un descanso médico, recuperar ese tiempo. Pero ahí en terceros es mucho más complejo. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué parte indica que la licencia por la lactancia es por 6 meses o un año? Como lo mencioné en el momento que lo expuse, la norma no lo indica. Si ustedes la leen la norma, no lo pone. Por eso que lo que mencioné en ese momento es que lo que hizo el hospital es reunirse con los especialistas para que nos den un informe, para que nos digan, para que den su opinión acerca de cuánto tiempo sería el tiempo más propicio. Por eso que hemos tomado la decisión de que sean 6 meses. Pero como lo mencioné en la exposición, la norma no indica el tiempo. Bien. Norma dice, si existe disposición para devolver la licencia de manera remota. Si existe disposición para reevaluar, Para devolver la licencia de manera remota. para devolver la licencia. Ahí solicitaría a la persona que hizo esa pregunta que me lo especifique, que me lo aclare un poco más. Yo estoy entendiendo, o lo que puedo entender es que si una persona que es vulnerable se le puede reevaluar de manera remota, no estoy muy bien. Si le pueden volver a hacer la pregunta, le agradecería bastante. A ver, Normita, si nos escuchas, si puedes volver a escribir tu pregunta para volverla a leer. Siguiente pregunta. La norma dice, según RM 972-2020, grupo de riesgo, la obesidad con IMC mayor o menor que 40. ¿También es considerado para no ir el personal a trabajar? ¿Cuál es el rango a considerar persona de riesgo en este caso? ¿Solamente obesidad? Gracias. Con respecto a la 972, creo que es el punto 6.1.17 que habla acerca de las vulnerabilidades. Tienes razón, lo que dice la norma es que el índice de masa corporal para considerarse como vulnerable es de 40, mayor o igual a 40. Entonces, no hay un punto intermedio. Cuando nosotros encontramos, cuando reevaluamos, porque tiene que haber una evaluación, donde con documento el especialista me dice que tiene un índice más corporal de 40 o más, inmediatamente se tiene que indicar que esa persona esté en aislamiento domiciliario y si esa persona quiere gestionar su trabajo remoto, lo podría hacer, pero aislamiento. Menos de eso, podemos indicar que la persona se reincorpore, pero sugerimos que la persona en nuestros informes ponemos de que se sugiere que sea en áreas de bajo riesgo o áreas no COVID. Pero nosotros tomamos el punto exacto, 40 para mandar a la casa y menos de eso inicialmente mandamos o recomendamos, mejor dicho, que trabaje en áreas no COVID. Bien, otra pregunta. Buen día. Los que estamos haciendo trabajo remoto, ¿hay una equivalencia de devolución de horas de licencia? Eso lamentablemente es algo que no conozco. He hecho la consulta porque no es la primera vez que me mencionan algo similar. Que yo sepa, me parece que el trabajo remoto son horas trabajadas que no van a tener que compensar, pero no estoy seguro si va a ser exactamente la cantidad de horas que están haciendo. Eso es algo que tendrán que debería consultarse tanto a recursos humanos como a control de asistencia para ver cómo se va a hacer ese caso. Me parece que hasta el momento ni siquiera el Estado lo tiene bien definido.
Bien, Lourdes pregunta, el decreto de urgencia 055-2021 establece en su primera disposición final modificatoria, entre otros, la modificación de los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo 1505, sobre los criterios para compensar las horas de licencia con goce de remuneraciones de aquellos servidores que se hayan incorporado al trabajo. No es necesario que termine la emergencia sanitaria, dice. Eso es algo que deberán coordinar con recursos humanos y control de asistencia. Control de asistencia primero, ¿por qué? Porque tendría que contabilizar cuántas horas deberían estar debiendo o teóricamente deben, y con recursos humanos para que vean cómo van a hacer esa devolución. Pero nuevamente, lamentablemente ese tema, la devolución de horas, no es a través de mi unidad. Bien. Pilar Salazar pregunta, buenos días, mi jefe envió un mensaje al personal con vulnerabilidad si deseaban regresar a laborar en forma voluntaria para que puedan ser evaluados y retornen. ¿Eso es factible? Sí, justamente el que mandó ese circular ha sido la unidad de seguridad en el trabajo. ¿Debido a qué? Debido a algo que mencionamos hace un momento. La norma derogó la posibilidad de la reincorporación voluntaria firmando una liberación de responsabilidad. Pero nosotros, buscando también en las normas, encontramos una norma vigente que podría darnos esa posibilidad, a pesar de que esa otra norma ha sido derogada. Esta otra norma que está dentro de la 972, creo que es el punto 8.7 o algo, indica de que podrían retornar de manera voluntaria, pero se ha hecho la consulta tanto a Servir, a la asesoría jurídica, pero el que realmente tiene que definirnos eso, si actuaríamos de manera correcta, es el ministerio. Por eso que al ministerio le hemos mandado la consulta, la opinión técnica acerca de este tema, si podemos aplicar esa norma que aún sigue vigente, que es anterior, o tenemos que acatar la que se derogó y no podríamos reincorporar. Entonces, como esto podía salir o la respuesta podía darse en cualquier momento, hemos decidido ir avanzando, porque tenemos la opinión de que podría darnos visto bueno porque deben considerar el tema de que ya los trabajadores están vacunados hasta con tercera dosis. Entonces, debido a eso que mandamos un circular solicitando a los jefes de departamento y oficinas que nos manden la lista del personal vulnerable que de manera voluntaria, que es lo que dice esta norma, deseen retornar. ¿Para qué? Para nosotros tener toda esa base de datos y comenzar a hacer el proceso de evaluación, porque lo que dice esta norma es que cada trabajador que desea reincorporarse de manera voluntaria tiene que pasar una evaluación individualizada y con eso poder responder si es que se va a aceptar que se reincorpore o no. Entonces, queremos avanzar con este proceso de evaluación y estar en la espera de esa respuesta. Si me dicen que sí es viable lo que estamos proponiendo en el ministerio, si el ministerio me responde de que sí es viable, a esas personas que ya tendríamos evaluadas, daremos visto bueno para que se reincorporen. Si el ministerio me dice de que no es viable esto que estamos solicitando, la evaluación quedará ahí nada más y las personas lamentablemente no van a poder reincorporarse. Bien. Elizabeth Farfán escribe, la SUNAFIL refirió que la madre lactante se considera hasta los 24 meses y hasta ahí la ampara la ley 31051. Sí, eso fue algo que investigamos y conversamos tanto con recursos humanos como con el jefe de pediatría, como con el jefe de ginecología y con los abogados. Entonces, hicimos también la consulta nosotros acerca de los tiempos que fueran necesarios para que el trabajador pueda gozar de esta licencia por lactancia. Entonces, lo que nos avisaron a nosotros es que podía ser considerado, porque la norma no lo pone, la que habla acerca de este sistema o de esta licencia, podía ser considerado tanto la licencia por el tiempo de lactancia exclusiva o el tiempo que da salud como permiso para la hora de lactancia, que es de 1 año. Entonces, la gestión vio por necesidad y por la mejor propuesta
que sea considerado solamente el tiempo de lactancia exclusiva. Bien. Eduardo pregunta, ¿desde qué fecha debía ser efectiva esta ley? Ya que hubo personal que regresó a trabajar en plena pandemia con sus bebés de 4 meses y encima se contagió de comida, dice. Y en este caso, ¿cómo es el procedimiento? A ver, ¿me puedes repetir por favor la pregunta? Sí, Eduardo escribe, ¿desde qué fecha debía ser efectiva esta ley? Ya que hubo personal que regresó a trabajar en plena pandemia con sus bebés de 4 meses. Y encima se contagió de comida, dice. Y en este caso, ¿cómo es el procedimiento? Esta norma está desde el año pasado, no está desde el inicio de la pandemia, eso sí. La unidad cuando tenía conocimiento de que hay alguna gestante o de gestante principalmente, no lactante, antes de que salga esta norma, la unidad recomendaba de que esta persona se le dé la licencia por vulnerabilidad con recuperación de horas posteriores. Después salió la norma y me parece que esa norma ha salido en julio, me parece, o agosto del año pasado, donde ya con ese sustento dábamos con mayor razón la indicación de que esa persona no esté laborando. Pero ahí recién en esa norma se habla acerca de las madres lactantes. Entonces, desde ese momento, cada vez que teníamos un tema de madre lactante, indicábamos de que esa persona debe brindársele la licencia también hasta que el niño cumpla ese tiempo. Este, no sé si esta trabajadora ha estado antes de este periodo de tiempo o posterior a este tiempo, porque la indicación de la unidad siempre ha sido que si está en periodo de lactancia y todavía estamos dentro de ese periodo de tiempo que estamos hablando, pues no debería estar laborando. Lo que sí que en algunos casos he visto es que los trabajadores, por X motivos, cada uno toma la decisión en algunos casos, cuando no hemos podido detectar, han seguido laborando, tanto madres gestantes hasta casi a término, o madres lactantes por X razones. Entonces, es difícil, la verdad, que hacer un seguimiento a 4.000 trabajadores y hemos siempre solicitado el apoyo de todos los jefes para que nos informen cuando tienen algún trabajador o una trabajadora que esté en periodo de gestación. Eh, a veces nos han informado, como a veces hasta el momento no nos informan y nosotros detectamos porque pasamos y vemos a la trabajadora con varios meses de gestación cuando eso no debió suceder. Gracias, doctor. Otra pregunta. Yelena Miranda dice, doctor, buenos días. Para los trabajadores que realizamos trabajo remoto, ¿podemos acceder a vacaciones? Gracias por su respuesta. Miren, nuevamente, la verdad sería mentirle decirle que sí puede acceder. Que yo sepa, sí, pero no soy la persona idónea para responder eso porque la unidad de seguridad y salud del trabajo no ve el trabajo remoto. Debería consultar eso a telemedicina si es un médico o a control de asistencia o recursos humanos si es un trabajador no médico. Ellos pueden dar la respuesta correcta a eso. Bien, gracias. Helen pregunta, buenos días. Buenos días, doctor. Presenté mis documentos por maternidad, pero lamentablemente mi DNI está caducado. El día de hoy inicié el trámite y aún me lo entregan el 27 de diciembre. ¿Puedo presentar la ficha que me entregaron en RENIEC para la licencia de maternidad? Ahí claro, o sea, lo más indicado ahí es que el trabajador cuando es salud le da su licencia, aparece ahí la fecha de inicio y fecha de fin de esos 98 días. Pero más abajo aparece la fecha en que le han dado ese descanso o esa licencia. Y seguramente esa fecha va a ser en la fecha que físicamente se lo den. Entonces, nosotros vamos a observar que si bien es cierto, eso ya debió iniciar, al trabajador recién se lo están dando y vamos a considerar esa fecha para que no tenga ningún inconveniente. Lo que sí es que recomiendo que esta trabajadora en específico que me menciona que tiene este problema, sugiero yo que por favor se acerque a la unidad para que me informe de manera correcta y registrar ese detalle para que no tenga ningún inconveniente futuro. Bien.
Elizabeth Farfán dice, los trabajadores con licencia con goce de haber, si bien es cierto, se va a devolver los turnos pendientes, ¿en qué quedan las vacaciones de cada año? Tiene un trabajador ley 276, dice. Nuevamente, quisiera poder responder ese tipo de consultas, pero no es algo que corresponde a la unidad de seguridad en el trabajo. El tema, yo entiendo que los trabajadores, estando con licencia, algunos han perdido sus vacaciones, les correspondía vacaciones. Es una consulta que debe hacerse a recursos humanos y a control de asistencia. No, en lo que yo he podido leer, no hay alguna definición correcta ni del Estado mismo que defina cómo se va a hacer todavía la devolución de horas. Si ha salido algo nuevo, lo más actualizado que ha salido sobre ese tema, es justamente control de asistencia y recursos humanos los que deben tener al tanto ese detalle. Bien, gracias. Ruth Rojas Sequeiros pregunta, ¿podría volver a explicar con respecto al tema de cuántos meses es la licencia por lactancia? La licencia por lactancia que está dando el Hospital Cayetano Heredia es de 6 meses, de edad del niño. Y en el caso de que fuera prematuro, No, en el caso de prematuros, es un caso sui generis, es un caso que se tiene que tomar de manera individual porque no podría considerar los 6 meses desde que nace este niño, porque como ha nacido de manera prematura, habría que considerar reajustar las fechas. Debería ser un poco más del tiempo de 6 meses, porque recién cumpliría teóricamente desde fecha de nacimiento 6 meses posteriores a la fecha que le deberíamos dar. O sea, en forma sencilla, debería extenderse un poco más el tiempo de licencia por lactancia en el caso de un niño que ya nació de manera muy prematura. bien, doctor. Y en el caso de que hubieran sido trillizos, ¿es al mismo tiempo? Ese también es un caso sui generis, trillizos. Hasta el momento no hemos tenido casos de trillizos. Ese caso me gustaría conversarlo con la trabajadora, porque veo muy aparte del tema de la licencia por lactancia, creo yo que para la trabajadora trillizos debe ser muy complicado manejar ese tema. O sea, podríamos tener cuidado con un niño, pero con tres al mismo tiempo, habría que ver si hay posibilidad de extender más ese tiempo en un caso como ese. Bien, Martínez dice, una consulta, ¿qué opina respecto a la resolución ministerial 458, donde indica que personal sin riesgo puede realizar trabajo remoto por la naturaleza de sus funciones? Es algo que debería conversarse desde diferentes puntos. Por ejemplo, a mi parecer, si el día de mañana el Estado dice de que los vulnerables deben retornar, todos ellos ya no son vulnerables y que deben retornar, pues para mí eso no es viable, porque si bien es cierto, hay necesidad de trabajadores en el hospital, estaríamos con un tema de aforo total. El hospital no podría regresar a una normalidad prepandemia. O sea, hay una nueva normalidad y esa normalidad es con pandemia. Entonces, los trabajadores no podrían retornar en su totalidad y habría que ver la posibilidad de hacer horarios mixtos o horarios diferenciados o hasta trabajo remoto, en mi opinión, trabajo remoto, dependiendo del tipo de trabajo que hagan. O sea, si hay posibilidad de eso, pues en mi opinión sí sería lo más beneficioso, porque si no, saturamos demasiado el tema del aforo en un hospital. Bien, Janet Díaz Reyes dice, un trabajador que le otorgan 3 días por aislamiento por sospecha COVID y sale negativo, ¿tiene que devolver turno? Y si fue los 2 últimos días del mes, ¿cómo devuelve? Eso es, sí, de que tiene que devolver los días, sí. De cómo va a ser para devolver si es fin de mes, eso es coordinación con control de asistencia, por favor, eso no es con nosotros. Bien. Dice, María Infantas dice, la licencia con goce por enfermedad, ¿cuál es la normativa?
La licencia, la que está vigente todavía es la 972-2020, la RM 972. Ahí pueden encontrar nuevamente en el punto 6.117, me parece, no estoy muy seguro, quiénes son las personas que se les debe brindar este tipo de licencia. Mayra dice, buenos días, si soy gestante y hago trabajo remoto, ¿siguen pagando las guardias? Señora Mayra, no estoy muy bien entendido de ese tema porque no es un tema que vean nosotros, pero me parece que no, porque no hacen guardias. Me parece que por ley la norma dice que la guardia es presencial, no remota, pero nuevamente en estos casos que no tiene que ver con salud ocupacional, no soy la persona idónea para responderlas. Yo sugiero siempre que consulten esto con las personas respectivas. En este caso, para esa consulta, el área de remuneraciones debe ser el área específica y la más idónea para que pueda aclarar la duda. Bien, Rafaela Calle dice, buenos días, doctor, y gracias por su presentación. ¿Por qué se toma como descanso los 3 días? ¿Por qué no se toma como descanso los 3 días en caso supuesto de COVID, ya que igual está enfermo el trabajador y no Eso devolver es algo luego? que, sí, eso es algo que debí especificar bien. Este, pues, el ejemplo es, digamos, si yo voy a psicoprofilaxis porque, ¿sabe qué, doctor? He tenido contacto con mi compañero, sí utilicé mi EPP, pero hay una posibilidad y la doctor, tengo un pequeño dolor de garganta y no sé, he tosido 1 o 2 veces durante el día, me da ese temorcito, podría ser, no lo sé. En mi casa tengo familiares que son vulnerables, mayores de edad, entonces no sabría decirle, la sintomatología es leve, estoy afebril, no estoy desaturando. Entonces lo que hace el médico es, bueno, señor, hay que descartar esa posibilidad. Hay que hacer la prueba molecular y vamos a darle un aislamiento preventivo de esos días hasta que salga el resultado. Este, pero si yo como paciente voy, doctor, estoy con fiebre, estoy con tos, estoy con los bronquios y estoy, míreme, estoy hasta las patas, estoy con diarrea, no estoy desaturando, pero estoy mal, o sea, fíjese. El médico lo que va a hacer es darle la prueba molecular y darle un descanso médico. Va a poner un diagnóstico, que puede ser una GECA, puede ser una faringitis, puede ser lo que sea, más descartar COVID. Entonces, en esos casos, sí, están dando en psicoprofilaxis ese descanso cuando el médico que está evaluando cree conveniente que no necesariamente es COVID, pero sí tiene algo el trabajador. Bien, Lourdes Álvarez pregunta, buenas tardes, en caso de las licencias por maternidad y lactancia en personal CAS COVID, ¿es igual a la licencia de los CAS nombrados, de los CAS normal? Eso es algo que estamos consultando en este momento al ministerio, porque estas licencias son licencias con goce, con recuperación de horas posteriores y comienza a recuperar cuando termina la emergencia sanitaria. El concepto de un trabajador CAS-COVID, por contrato y por definición, su contrato dura hasta que termine la emergencia sanitaria. Por consiguiente, esta persona, ¿cómo podría devolver las horas? Eso es lo que estamos consultando ya más de una vez a las entidades correspondientes para que nos digan cómo va a funcionar este tema en el tema de los CAS COVID. Entonces, es algo que están manejando de manera, en el ministerio de manera informal, pero necesito que me den la documentación donde me avale para saber qué voy a hacer en estos casos. Hay un tema ahí con los CAS COVID que es un poco complicado. No sé cómo harían para que devuelvan las horas correspondientes. Bien, Janet pregunta, en el caso de los CAS COVID gestantes bajo un contrato con fecha de término, si supera el periodo establecido por la ley, ya siendo madre que da de lactar, ¿cómo devuelve sus turnos? Eso es justamente lo que acabo de mencionar. Es un poco complicado saber cómo un CAS COVID que termina su contrato cuando termina la emergencia sanitaria va a devolver las horas, porque la norma no lo define. No hay nada en la norma que me diga con los CAS COVID qué hacer.
Entonces, tiene que tener ciertas restricciones, o sea, tiene que hacer un acto con restricciones sí o sí. Eso es indistinto de qué tipo de contrato tenga. Por eso que estamos haciendo las consultas, hemos hecho la consulta al Ministerio de la entidad correspondientes para que me definan bien, no de manera informal, sino de manera formal, con documento y con algo que se avale, que se sustente, de cómo hacer en el caso de ellos. Entonces, actualmente, eh, yo como médico de personal, antes de la pandemia, he estado ahí unos 3, 4 años y llevamos un registro de gestantes año a año. O sea, cuántas personas, cuántas trabajadoras salían gestando. Estos 2 años, del año pasado a este año, la cantidad de gestantes ha aumentado bastante. O sea, tenemos una gran cantidad de nuevas gestantes que han ido acumulándose durante el año 2020 y 2021. Por eso que para nosotros es tan importante que la entidad correspondiente nos diga de manera formal qué hacer en estos casos específicos. Bien, Adelina pregunta, estoy realizando trabajo remoto desde septiembre del 2020 hasta la actualidad. ¿Tengo derecho a vacaciones? Señora Adelina, de repente la consulta se hizo antes de que yo ya había mencionado algo similar, pero mi opinión o mi sugerencia o mi consejo es de que haga la consulta con control de asistencia y recursos humanos. No es algo que corresponde a salud ocupacional. Usted estando en trabajo remoto, ya no tiene en este momento activa su licencia por vulnerable, porque no la necesita porque está haciendo trabajo remoto. Eh, por eso que el que tiene que definir si va a estar o se le va a poder brindar las vacaciones son esas oficinas que corresponden a ese tema, no con salud ocupacional. Bien, la licenciada Díaz Reyes pregunta, si determina el médico de personal cuarentena por sospecha de COVID, Repítame, por favor, la pregunta. se tiene que devolver turno. Disculpe, se escuchó entrecortado. ¿Me pueden repetir la pregunta? A ver, sí, la licenciada Janet Díaz dice, si el médico de personal determina cuarentena por sospecha de COVID-19 a un trabajador y sale negativo, ¿por qué se tiene que devolver el turno? Porque, o sea, solamente en el caso de que el médico de personal haya dado otro diagnóstico, no solamente descarte de COVID, y estaba con sintomatología del paciente y le da descanso médico y los 3 días hasta la espera de ese resultado, no tendría por qué devolverlo. Pero si solamente ha sido una sospecha que al final dio negativo, se solicita que ese trabajador devuelva el tiempo porque al final dio negativo y no fue ni A ni B, no hubo diagnóstico. Por eso que se solicita que se devuelva ese tiempo. Bien. Judith pregunta, ¿y qué pasaría con el personal CAS que cumplió 70 años durante la pandemia? Y nuevamente, esas son consultas que son, sinceramente, son muy entendibles, muy importantes. Eh, no solamente los 70, sino otras personas que han cesado o han fallecido o ese tipo de esos sucesos, sobre todo con los cesantes, ¿no? Son muy importantes porque el Estado aún no define qué se va a hacer, cómo se va a devolver. ¿Hay devolución? ¿No hay devolución? Mm, Nuevamente, no soy la persona idónea para responderlas. Eh, yo sugiero que ese tipo de consultas sí sean derivadas a las áreas más responsables o las áreas que más corresponde ese tipo de preguntas, que serían recursos humanos o remuneraciones, que son las que pueden aclarar un poco mejor esas dudas si es que hay alguna normativa nueva que hable acerca de ese tema que yo no tengo a la mano. Sí. Benilda Amado pregunta, ¿cómo será de los que hemos caído con COVID en pleno trabajo
y ahora están pidiendo devolver los días que estuvimos con descanso, ya que se pasó de los 21 días y los días que pasó se está pidiendo devolver porque esos días, ya que se han recibido remuneraciones bajo un documento que ponen como solicitud del trabajador y están entregando, haciendo firmar sin haberlo solicitado. Esa parte no sabría decirle, porque un trabajador con descanso médico no tiene por qué devolver horas. No, un descanso es un descanso. Un descanso médico es un descanso médico. Entonces es un tiempo que no debería devolver. Esa consulta se puede hacer a bienestar porque ellos son la oficina encargada y responsable de ver el tema de subsidios, que es lo que usted me refiere cuando me menciona que pasó los 20 días. Entonces, pueden consultarlo ahí, pero teóricamente una persona que tiene descanso médico es descanso médico. Lo que en algunos casos he podido observar es que la persona eh, ha estado aislada en casa, pero sin un descanso médico. No sé si es el caso, no creo, pero sí ha sucedido eso. Y cuando no hay un descanso de por medio, no, eso sí tiene que tratarse de otra manera. Pero si en este caso ha habido un descanso médico de por medio, no debería suceder una devolución de horas. Bien, la licenciada Josefa pregunta, ¿cuándo se puede recuperar los días de aislamiento cuando es negativo? ¿En qué tiempo? La norma dice que puede ser devuelto una vez terminada la emergencia sanitaria, pero también se puede devolver según coordinaciones con el jefe del área, ¿no? Perdón, dice cuando es aislamiento, cuando es negativo. Por eso, ese aislamiento cuando es negativo eh, puede ser devuelto cuando termine la emergencia sanitaria o con coordinación con el jefe inmediato, con el jefe del departamento, perdón. Bien. Personal sin vacuna, Martínez pregunta, ¿personal sin vacuna por motivos sanitarios puede retornar a trabajo presencial? Personal sin vacuna con, Por motivos, ajá, por motivos sanitarios. ya, no, no, ¿Puede retornar a trabajo presencial? vamos a sacar un momento ese tema de motivos sanitarios. Vamos a considerar simplemente que no está vacunado. Eh, Hace un mes más o menos salió una normativa que es la 051, me parece, ¿no? O 163, no estoy muy bien, no me acuerdo muy bien, donde en uno de sus artículos, el artículo 1, el punto 8.9, menciona de que trabajadores de salud deberán estar vacunados, deberán tener vacunación completa, perdón, para poder realizar sus labores de manera presencial. Entonces, si se toma en consideración eso, un trabajador que no está vacunado no podría retornar de manera presencial. Bien. Patricia Farfán pregunta, actualmente me encuentro realizando trabajo remoto desde el inicio del estado de emergencia, pues estoy considerada dentro del grupo de vulnerabilidad y la naturaleza de mi trabajo lo permite, pues no se necesita de mi presencia física para la realización de mis funciones. Sin embargo, se me está exigiendo el retorno, pues indican que al tener las 3 vacunas debería hacerse el trabajo presencial o semipresencial. Mi persona presentó sus descargos y actualmente, ¿quién debería resolver esta situación? Entendiendo que ello no es necesario en mi caso en particular. Ya. Primero, yo sugiero que ese tema lo pasen sí a mi área, porque el que debe determinar si usted sigue siendo vulnerable o no vulnerable, indistintamente de las vacunas, porque hasta el momento el Estado no menciona, no incluye en la norma el tema de la vacuna, para vulnerables, no los incluye, eh, debe ser mi unidad que dictamine qué debe suceder. Es decir, si a usted le están pidiendo que retorne porque estaba usted siendo vulnerable, le piden que retorne porque ya tiene sus 3 dosis, pues no hay ninguna norma que diga eso. Se lo pedirán, pero el que debe definir eso es la unidad de seguridad y salud del trabajo. Y así hasta el momento le puedo decir que como no hay ninguna norma o normatividad que me indique eso acerca de los vulnerables y las vacunas, yo no podría dar visto bueno a eso. No puedo solicitar su reincorporación, no puedo indicar que esté apta. Es más,
Si mi unidad, digamos que la reevalúa y su vulnerabilidad ya deja de ser vulnerabilidad, es decir, ya no es vulnerable en el momento, mi unidad pone que está apta para retornar, pero usted haciendo trabajo remoto, ¿va a retornar? No lo sé. Yo pongo que está apta. Yo no puedo poner que le corten el trabajo remoto. Eso es decisión de las jefaturas, de los jefes. Si su jefe desea continuar o que usted continúe con trabajo remoto, dependerá de ese jefe. Yo no le puedo dar esa orden. Yo le puedo poner a le puedo poner que usted es apta, si es que fuera así, que es apta para retornar, pero la decisión si deja el trabajo remoto no es mía. Bien. Zacarías dice, buenas tardes, doctor. Soy licenciada, estuve con licencia por tener diabetes e hipertensión hasta el mes de agosto y me enviaron un documento para retornar en septiembre donde el médico de salud ocupacional dice que debo retornar. Retorno y me infecto de COVID. Según dice él, se basa en la norma. He vuelto a solicitar licencia y no hay respuesta. El médico solo me entrevista y no hay evaluación. No acepta que me realicen exámenes de laboratorio y radiografía de tórax porque no es necesario. Quiere que retorne nuevamente al trabajo presencial. ¿Qué debo hacer? Acérquese, por favor, a la unidad. Búsqueme a mí para consultarme de ese tema porque me parece un poco raro. Me gustaría conversarlo con usted directamente porque si hay una documentación probatoria bien sustentada de que usted es diabético, es lo único que necesito para mandarlo a aislamiento. Pero hay casos y casos. Por ejemplo, no es en su caso de usted, pero un trabajador me ha mandado una solicitud de aislamiento por ser diabético o diabética en este caso. Y me manda eh, una glucosa de 220, un examen de laboratorio con una glucosa de 220. ¿Eso es diabetes? No puedo definirlo. Yo no sabría decir si este trabajador tiene esa glucosa en ayunas o no en ayunas. Lo que hacemos nosotros es solicitar endocrinología, por favor, defíname el caso. Si endocrinología me confirma diagnóstico diabetes, automáticamente se procede a esa persona a mandar el aislamiento. Bien, soy la Murrugarra pregunta, ¿y los que no trabajan por edad y no están enfermos, cuándo pueden retornar? Hay un gran grupo de trabajadores que me menciona que no tienen ninguna de estas enfermedades que mencioné, que no son hipertensos, que no son diabéticos, que no tienen cáncer, que no tienen nada. La única razón por las cuales los han aislado es por el tema de la edad. Eh, Lamentablemente para el Estado la vulnerabilidad es la edad. Consideran la vulnerabilidad la edad. Entonces, es considerado un trabajador vulnerable. ¿Cuál es la razón? En este caso, la edad. Por consiguiente, al momento todavía no hay ninguna indicación o proceso de cómo se va a hacer el retorno a estos trabajadores. Entonces, estamos en espera. O sea, la verdad es que ya hemos hecho bastantes veces la consulta y he estado en contacto con algunos colegas de otros hospitales que tienen las mismas dudas que nosotros, porque el Estado no se pronuncia. Necesitamos que nos digan cómo va a suceder, qué cambios va a haber. Necesitamos que actualicen la norma que es desde noviembre de 2020, que lamentablemente es la vigente, pero no considera el tema de vacunas. No ha actualizado nada hasta el momento el Estado, diferentes motivos tendrán, pero hasta que no haya una actualización me veo en la obligación de apegarme a la norma vigente. Entonces, no hay todavía ningún proceso para reincorporación en trabajadores mayores de edad ni vulnerables. Como mencioné hace un momento, lo que hemos hecho es tratar de buscar entre las normas una opción para poder hacer eso, pero necesitamos que el ministerio nos informe que lo que queremos hacer es correcto y es legal. Estamos a la espera de esa respuesta. Bien, gracias. Julia Mendoza pregunta, a los trabajadores que actualmente realizan trabajo remoto y se les da descanso médico, ¿ese descanso médico vale o los de trabajo remoto no tienen derecho a ese descanso?
eh, el trabajador que hace trabajo remoto está trabajando y por consiguiente, si tiene un descanso médico, ese descanso médico es válido, así esté haciendo trabajo remoto. Eso es indistinto. Solamente en el caso de que tuviera con una licencia sin trabajo remoto, ahí sí es incongruente, pero está trabajando en su casa, pero está trabajando, haciendo trabajo remoto, pero está trabajando. El descanso médico que le puedan dar a esa persona bien sustentado con todo lo que dice la normativa, tiene que valer sin ningún problema. Bien, Lourdes dice, el decreto de urgencia 055-2021 refiere que se puede devolver las horas. Los que se reincorporan a trabajar presencial pueden devolver en presencial o mixto. Los que se reincorporan a trabajar en remoto pueden devolver en trabajo remoto. Bueno, finalmente pone, ¿por qué no se ha difundido este decreto? Eh, Sería bueno que consulten eso a las áreas encargadas. Nuevamente, el tema de devolución de horas no lo ve salud ocupacional. Bien. Entonces queda claro que esa consulta tiene que hacerse a las áreas encargadas como control de asistencia, ¿no? O recursos humanos, ¿sí? Claro, o sea, Eh, yo podría dar una opinión, pero no es válida mi opinión. No es un tema que yo pueda definir porque no soy el experto en esos temas. El experto en esos temas son recursos humanos, remuneraciones, control de asistencia que puede definir bien esos casos y que tienen al tanto y al día las normas actuales, las nuevas normas que han salido sobre esos temas. Lamentablemente quisiera poder apoyar, pero yo no soy la persona idónea para responder porque no es un tema que tenga que ver con salud ocupacional. Bien, Verónica dice, agradezco doctor por su excelente presentación. Mi consulta es la siguiente. Si la persona con IMC mayor a 40 no respeta el aislamiento, ¿qué acciones se puede tomar? Lo que pasa es que el que va a causar o el que va a tener mayor problema es el jefe. Entiéndase que nosotros mandamos, si una persona es vulnerable, y hacemos el informe de que esa persona no se le debe permitir laborar de manera presencial, que debe estar con una licencia con goce, con recuperación de horas, o si puede acceder al trabajo remoto, el trabajo remoto, pues si le permiten laborar, y el jefe sabe de este informe porque le llega a los jefes y le permite estar haciendo sus labores de manera presencial, pues los problemas no solamente van a ser para mi unidad, porque mi unidad permite, informando y todo, no verificó que se cumplió, ese es uno, pero el jefe también por permitirlo. Y tercero, el propio trabajador se le puede solicitar de manera ya más sustentada y con un documento que puede ir hasta su legajo, de que cumpla la indicación que según norma está vigente y que debemos aplicar, queramos o no queramos. Bien, gracias. Judith Solano dice, ¿y si un personal CAS en licencia renunció durante la pandemia, tiene alguna implicancia legal porque ya no podría devolver las horas? Eso es algo que remuneraciones para viendo constantemente o trata de aclarar, que yo sepa, porque es un tema que ve remuneraciones, cómo van a hacer para devolver las horas a aquellas personas que ya no están trabajando en el hospital. Bien, Yelena pregunta, ¿la enfermedad renal crónica está considerada como vulnerabilidad? Dependiendo de la función renal, o sea, en ese caso debe analizarse la persona de manera individual. Pero sí, las enfermedades renales son consideradas como vulnerabilidad. Una enfermedad que requiera diálisis o una enfermedad, una insuficiencia renal crónica, nosotros hacemos la evaluación a través del especialista para confirmarlo simplemente y mandamos la licencia de aislamiento. Bien. Zacarías dice, el año pasado me obligaron a salir de licencia por comorbilidad, pese que hasta julio hubo un primer caso que no fue hospitalizado, estuve en cuarentena en su casa. Este año cumplí 65 años y me obligaron a retornar. Conversé con la encargada de personal para poder jubilarse.
jubilarme. Y se negó diciendo que debo devolver las horas y que ya se están cobrando las vacaciones de 2 años. ¿Por qué nos obligan a retornar al hospital? Si a nivel nacional nadie ha retornado y menos en mi región Junín. ¿Acaso desconocen la norma que nos ampara por ser personal de comorbilidad? Las personas que nosotros, acá al menos en esta unidad, en este hospital, hemos con documento solicitado que se reincorporen, son personas que hemos reevaluado cuando se necesita reevaluar y hemos visto por la indicación del especialista que ya no son vulnerables. Pero, por ejemplo, en el tema de la edad, nosotros no podemos mandar la reincorporación. Es más, por más que los trabajadores me solicitan regresar a trabajar porque solamente tienen la vulnerabilidad de la edad, no podemos darles visto bueno. Entonces, en ese caso, me gustaría al detalle conversarlo de manera individual porque la indicación no sé quién se la habrá dado. O sea, si no le han permitido jubilarse, eso es un tema que sí desconozco, no manejo. Pero si una persona cumple 65 años, ya con anterioridad se había coordinado con recursos humanos que esas personas que son mayores de 65 o más años, se les dé la licencia porque son vulnerables frente al Estado. Bien, Alina pregunta. Buenas tardes, doctor Cueva. Mi hermano está internado en la Villa Deportiva y su familia, pero recibió un mensaje verbal de un tal doctor Salvador del hospital donde le insinuaba que era falso su internamiento por COVID. Me indigna que hagan esos comentarios a un personal que estaba activo durante esta pandemia sin consideración a un trabajador. Pido que las personas que tienen que dirigirse al personal enfermo primero averigüe bien antes de esos comentarios. Pues Bueno, no hay tiene nada que razón. decir ahí. Martínez dice, ese es otro problema que sucede en algunos servicios, no se respeta la confidencialidad. Martín Rojas pregunta, ¿la norma contempla adicionales? ¿Cómo? Teresa pregunta, ¿hay confusión sobre la ley 312? 30012. Zacarías dice, ¿hay alguna norma que nos obligue a retornar al trabajo presencial teniendo 65 años, diabetes e hipertensión? No. O sea, yo lo que he escuchado o lo que me han venido a consultar en algunas ocasiones es, doctor, ¿sabe qué? Mi jefe me ha pedido que retorne, yo tengo esta vulnerabilidad. Si es una persona menor de 65 años, verificamos su vulnerabilidad, le decimos, no puede hacerlo, señor. Se lo solicitará, pero no es legal. Y nosotros somos lo que damos la indicación con documento. Si no sale esa indicación, no lo pueden mandar a reincorporarse. Entonces, si la consulta es si hay algún documento para las personas que son diabéticas o mayores de 65, no hay hasta el momento. Lo hubo, sí, pero eso era una reincorporación voluntaria, con una liberación, firmando un decreto, una declaración jurada de liberación de responsabilidad, pero eso era de manera voluntaria y eso fue válido hasta hace varios meses atrás, porque después fue derogado. Entonces, finalmente, actualmente no hay manera de retornar de manera a los vulnerables al trabajo, que es justamente lo que varios trabajadores me solicitan, desean retornar, y no puedo hacerlo. Bien. Elvira pregunta, ¿está permitido permanecer sin mascarilla o respirador en las oficinas o áreas de trabajo? ¿Me puede hacer nuevamente la pregunta? Elvira pregunta, ¿está permitido permanecer sin mascarillas o respiradores en las oficinas o áreas de trabajo? Eh, Todo el hospital es considerado de mediano, hasta el momento, de mediano a alto y muy alto riesgo. Las únicas áreas donde se debería permitir estar sin mascarillas son las áreas designadas para consumir los alimentos, que es en capilla o similares. En oficinas
no se puede estar sin mascarilla. Si cada cierto tiempo la unidad evalúa diferentes áreas para ver si están cumpliendo el tema de los EPPs. En algunas ocasiones hasta tomamos foto del trabajador para demostrar que ese trabajador no está cumpliendo con los EPPs. Y eso se informa con documento y con la foto de que trabajadores de esta área o de esta otra no están cumpliendo con los EPPs. Ese informe va a recursos humanos y recursos humanos lo designa a quien lo va a mandar según corresponda. Pero a la consulta si está permitido, no está permitido, no debería hacerse y es más, solicito que si algún trabajador detecta a alguno de sus compañeros que está incumpliendo ese tema, el anexo 363 nos informe inmediatamente y sepan que vamos a ir y vamos a tomar foto. Y si a alguna persona le incomoda que tomemos foto de las actitudes que puedan estar tomando, les informo que también tenemos permiso de la gestión de la dirección para tomar estas fotos. Rosa Inés, gracias doctor. Rosa Inés pregunta, por favor, a los que estamos por comorbilidad, ¿no se les paga por especialidad y servicios críticos? ¿Hay alguna norma? No sabría decirle. Esos recomiendo que lo consulten al área de remuneraciones, que ve el tema de pagos. Bien. Rosa Tuya dice, soy vulnerable, presenté documentación, no fui aceptada por el médico de personal, continué trabajando a pesar de mis superiores, a pesar de que mis superiores tuvieron conocimiento. Después me hicieron llegar un documento donde figuraba mi nombre con licencia y aún así continuaba programada. ¿Cómo sería mi caso? Si usted ya tiene un documento o hay un documento donde dice que usted es vulnerable, esos documentos cuando se gestionan, cuando se generan, se mandan con varias copias. Copia a recursos humanos, copia al departamento, copia a la oficina ejecutiva, tanto administrativa también. O sea, teóricamente esa copia o ese informe debe estar en su departamento. Si su departamento no lo tiene o no tiene conocimiento, recomiendo que en este momento se apersone a la unidad para que le podamos dar una copia de su documento y nosotros también informar de paso al departamento en el que usted pertenece, indicándole que usted no debe ser programada porque está vulnerable y debe irse a su casa. Bien. Díaz dice, ¿existe en la unidad de seguridad y salud en el trabajo alguna persona o trabajador que se encargue de notificar los accidentes laborales en salud sin necesidad de que el trabajador lo realice? ¿Y qué ocurre si es sábado o domingo? Sí, eh, se hizo anteriormente un flujo acerca de los accidentes laborales, tanto los accidentes laborales comunes como los accidentes punzo penetrantes o punzo cortantes. Siempre nuestra falencia ha sido con el tema de los fines de semana, los sábados y domingos. Teóricamente, informado está, y el flujo también está hecho con resolución, de cómo debe hacerse en esos casos. Lo que pasa es que al final lo que vemos es que no se cumple de manera efectiva. Por ejemplo, en temas de accidentes punzopenetrantes, el flujo indica de que debe ser atendido por emergencia y que los trabajadores de emergencia tienen conocimiento de qué hacer en ese caso, de cómo pasan a otra área y queda registrado para que después nos informen en ese tema y podamos hacer las investigaciones del caso. Pero en algunos casos vemos que no se cumple eso. Entonces, es algo que debemos sí reforzar, porque últimamente, debido a diferentes cosas, situaciones, saturaciones de emergencia, por ejemplo, vemos que ha estado sucediendo. Entonces, necesitamos mejorar esa parte para que en esos casos de que no estamos nosotros, podamos tener bien establecido y que todos los trabajadores hablemos el mismo idioma de qué hacer en estos casos. Bien, Rosa pregunta, los que hemos tenido enfermedades como el cáncer, ¿podemos realizar el trámite después de todo tratamiento? En otras palabras, dice actualizar las licencias o descansos médicos. A ver, ¿me puede rebobinar, por favor, la pregunta? Dice, los que hemos tenido enfermedades como el cáncer, ¿podemos realizar el trámite después de todo el tratamiento? Imagino que después de todo el tratamiento del cáncer, quimioterapias.
En otras palabras, actualizar las licencias o descansos médicos. Si un trabajador en este momento está con un diagnóstico de cáncer, actualmente, y en tratamiento, lo que amerita es que le den actualmente descanso médico. Descanso médico, descanso médico, descanso médico, hasta que el médico tratante le dé el alta necesaria para que le podamos continuar con licencia y empalme con su licencia por vulnerabilidad. Porque el tema del cáncer es un tema que puede durar años. Entonces, pero si está en este momento con tratamiento en proceso y está con situación de necesitar reposo como descanso médico porque el proceso está activo, es descanso médico, no es licencia. Después que ya la situación se estabilice, ahí podemos proceder con la licencia, pero inicialmente es según indique el médico tratante. Si tiene que darle descanso, le tienen que dar. Es lo mismo cuando un trabajador me solicita una licencia, cuando en este momento tiene un tema ¿cómo se llama? De una enfermedad renal. El trabajador está con ese momento activo el proceso y está con un proceso de una insuficiencia renal aguda, complicándose y similares. Esos son descansos médicos. ¿Cuánto tiempo necesitará de descanso médico el trabajador? No lo sé, eso lo indica su médico tratante. Si le decide dar 20, 30 días, según necesite, le estará dando y tendrá que tramitarse el subsidio y lo que sea necesario de manera correcta, pero hasta que ese médico no le dé de alta al paciente y esté estable el paciente, no podemos darle la licencia. Tiene que cumplirse en lo que dice la norma y primero tienen que darle de alta para que puedan tramitar su subsidio y podamos darles las licencias. Lino pregunta, si un trabajador tiene 2 vacunas y terminó su licencia por lactancia, ¿debe entrar a trabajar en diciembre, ya que la tercera dosis de vacuna le toca en febrero de 2022? Lo que pasa es que la norma que habla acerca de que el trabajador de salud debe tener vacunación completa para, para poder realizar sus labores de manera presencial, la norma no indica si vacunación completa son 3 dosis o 2 dosis. Entonces, lo que se ha consultado es que vacunación completa se puede entender como 3 dosis si es más de 6 meses después de la segunda dosis, o solamente 2 dosis si aún no cumple los 6 meses después de su segunda dosis. Si a usted le toca su tercera dosis recién en el 2022, esas 2 dosis que tiene usted se consideran vacunación completa. Bien. Emilio Cueva dice, personal que se encuentra trabajando y no cuenta con ninguna dosis, ¿cuál sería su condición? ¿Seguirá trabajando? La norma indica de que el trabajador, para que realice de manera presencial sus actividades, tiene que estar vacunado. O sea, no podemos, es un riesgo para los trabajadores que están laborando en un hospital, sobre todo, cuando no tienen vacunación. Hay casos y casos. Ya hace un par de semanas ocurrió el caso de una doctora que por decisión propia, por motivos personales, por opinión personal, no deseó vacunarse ni siquiera la primera dosis. Entonces, a la doctora se le explicó, se le recomendó, se le indicó, ¿sabe qué? Hasta que salió esa norma que habla acerca de la que tiene que estar vacunado con vacunación completa. Entonces, la doctora tomó la propia decisión, sin que nadie le indique, sin que nadie le diga o la obligue, ni nada por el estilo, a renunciar. Yo no sé qué va a suceder en ese momento, qué va a tomar, qué decisiones se va a tomar. Si se toma la decisión así a rajatabla, así como está en la normativa, se va a pedir que todos estén vacunados, así como actualmente en diferentes establecimientos se pide que ingresen con carnet de vacunación o similares. Tenemos que confirmar que los trabajadores están vacunados. Pero la recomendación de mi unidad sí va a ser que se cumpla, que el trabajador esté vacunado, pero va a ser una recomendación, no doy órdenes, sino yo le hago las sugerencias respectivas según esté dentro de la norma a la gestión.
Bien. Inés dice, tengo comorbilidad renal crónica, ¿quién me debería evaluar? ¿Un especialista o un médico general para el retorno al trabajo presencial? Eh, Ahí recomendamos que sea su médico tratante o un médico especialista. Si tiene un médico tratante que ya la esté evaluando con anticipación, con tiempo y que tiene toda una historia con ese de evaluaciones continuas, con ese mismo, donde certifique que tiene el proceso que se menciona. O en el caso de que no haya una historia anterior, puede ser un médico especialista como un nefrólogo que lo evalúe y que nos ponga documentado el diagnóstico y con eso nosotros hacer las indicaciones respectivas. Bien. Rosita pregunta, como en el caso de los trabajadores con IMC mayor a 40, ¿por qué hay trabajadores mayores de 65 años, inclusive labor asistencial, en caso en, es con responsabilidad solo de su jefe inmediato? ¿Me pueden repetir, por favor? Como en el caso de los trabajadores que están laborando con un IMC más de 40, ¿por Ajá. qué hay trabajadores mayores de 65 años haciendo labor presencial, inclusive labor asistencial? ¿Es con responsabilidad de solo de su jefe inmediato? Es responsabilidad, obviamente, del trabajador, es responsabilidad de mi unidad, porque no lo ha detectado, y es responsabilidad de los jefes inmediatos que permiten. Pero al menos nosotros, como unidad, ya tiempo atrás comenzamos a solicitar, y supongo que de repente algunos se han dado cuenta, solicitamos las PEAs o la lista de trabajadores a todos los departamentos, incluido terceros, incluido internos, incluido residentes, incluido CASCOVID, incluido todos. Y y solicitamos información no solamente de eso, y solicitamos información de las fechas de nacimiento. Y con eso hemos sacado la lista de personas que actualmente tienen 65 o más años. Y con esa lista, con esa información, en un momento mandamos un documento indicando que todas estas personas que tienen 65 o más años y que según norma, la recomendación de mi unidad es de que estén en aislamiento en licencia por vulnerabilidad o si es factible que les den trabajo remoto. Bien, última pregunta. Buenas tardes. ¿El asma con diagnóstico de más de 20 años y tratamiento ambulatorio continuo en personal de salud está considerado como riesgo? Gracias por su respuesta. Al inicio de la pandemia, sí, varias actualizaciones de la normativa lo continuó considerando. En la actualidad se ha retirado. O sea, si tenemos un trabajador con ese diagnóstico, yo soy de la idea de que lo reevaluemos, confirmemos que tiene un asma, sea controlada o no, pero sigue siendo asma, y eso no se consideraría como una vulnerabilidad y podríamos indicar la reincorporación laboral del trabajador. Bien, doctor, agradecemos su disposición y su gentil atención a la respuesta de los trabajadores. Eh, con respecto a las siguientes preguntas que quedan pendientes, sería bueno que el personal llame por teléfono al 4820402, anexo 363, para resolver sus dudas. Les agradecemos a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todos, saludos.